amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos a nuestra edición meridiana correspondiente al 2 de junio del 2023, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional en señal abierta, permitiéndonos llegar con información en la frontera binacional colombo-venezolana y también en el norte a través del Mar Caribe con nuestra señal en Aruba. Pero también, además de eso, tenemos nuestra plataforma digital que nos permite estar vía streaming en este momento en cualquier parte del mundo y también nuestras opciones comunicacionales en nuestras redes sociales, página web y nuestro canal YouTube que permite que usted a cualquier hora en diferido pueda ver este programa Siempre Venezuela. Como de hecho lo hacen. Tengo un reporte muy interesante desde Italia, que en Verona, en Italia, ven siempre Venezuela en otro horario. Hay 8 horas prácticamente de diferencia entre nosotros y esta señal. Y evidentemente, pues la gente tiene que ajustarse en el horario para poder ver siempre Venezuela. Pero bueno, la gente lo ve. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores desde Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, nuestros corresponsales que siempre están pendientes de llevarles a ustedes la mejor información, todos bajo la coordinación de su servidor Alan Peralta. Como siempre, iniciamos nuestra jornada informativa a los mediodías con la presencia en la sala de Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, ya en el comienzo de nuestro Happy Weekend, que sabemos que es para la audiencia y para nosotros, pero los únicos que no van a tener un Happy Weekend son Nicolás Maduro y Lula da Silva. Ahí te la doy. Bueno, ellos tienen mucho sobre lo que estar arrepentidos. Por lo menos, mira, ¿qué quería Lula con esta cumbre? Lula quería ratificar la presencia y la preponderancia de Brasil en el contexto internacional latinoamericano, manifestando que Brasil se convierte en el intérprete de las necesidades, reacciones como potencia. Sí debemos recordar que es la octava economía del mundo, pero bueno, ahí está Brasil y quería ratificar ese liderazgo, pero lo perdió todo en una jugada arriesgada de Lula da Silva, en donde pretendiendo lavarle la imagen a Nicolás Maduro, lo invita a la cumbre y no solamente lo invita, sino que le tira alfombra roja y le tira estas declaraciones de esa rueda de prensa infame, en donde desconoció la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. A Lula se le puso el panorama negro, oscuro, perdió el Sí, liderazgo, ya no es intérprete latinoamericano, ya es que Latinoamérica se quedó sin intérpretes, porque Brasil, con la apuesta de Lula da Silva, pues quedó por fuera de esto. Y Argentina tiene un liderazgo tan débil que Alberto Fernández se ve a gatas para poder controlar su país. Y los únicos liderazgos fuertes que había se han perdido. Colombia pretendió hacerlo con una cumbre sobre el tema de Venezuela y la cumbre se le volvió a salir agua a Petro. Y por el otro lado, ¿qué nos queda de ese panorama internacional? Presidentes con voces independientes, pero no lo suficientemente fuertes como para representar representar a Latinoamérica. Es decir, en este momento, fíjate la cosa más clara, en este momento Latinoamérica no tiene un presidente que sea la voz de todos, como lo tuvo en un momento cuando estaba Bolsonaro, estaba Duque y estaba el presidente Macri de Argentina. O sea, ahí había de dónde sí, sacar. eso es correcto. Pero en este momento, ni siquiera México, que era el otro referente latinoamericano, en este momento México pues se encuentra en una oscuridad total porque el presidente se la pasa todos los días peleando en la mañana a primera hora con los periodistas y esto, pues,
Ese es el presidente de México. Todas las mañanas hace una rueda de prensa, a primera hora de la mañana, y es peleando con los periodistas. Entonces, ¿qué liderazgo puede proyectar el presidente de México en este momento? Ese es el panorama latinoamericano y ante eso, el tema de Maduro es el tema piedrita del zapato, el tema incómodo, el tema que divide, el tema que no permite la unidad de criterio. Fíjate que tú conociste la declaración final de la cumbre en Brasilia. No la hubo. No la hubo, Alan, no hubo un momento para despejar esa duda, porque fue una duda que quedó. Y tal como lo estás indicando, fíjate, los de Estados Unidos hicieron esa declarativa ayer. ¿Tú qué crees que en el día de hoy, viernes, ya al final de la tarde, amanecer el próximo lunes, no vendrán otras declaraciones de otros países? Mira, eso va porque va, Alan. Sí, pero fíjate que, mira, pretender insertar forzadamente a Maduro en la comunidad internacional por parte de cualquier presidente, llámese Lula, llámese Alberto Fernández, llámese quien se llame, es tan inútil como pretender incorporar la cultura woke a la sociedad mundial, a la sociedad democrática. Porque tú no puedes forzar Así los es. cambios. O sea, tú no puedes forzar que la gente acepte a Maduro siendo violador de derechos humanos, siendo constructor de un Estado que ha fracasado totalmente en cualquier ámbito, donde tú te metes la cabeza, tú quieres verlo hasta, vamos a ponerle, en el área de Miss Venezuela, por poner un ejemplo. Hace años que no tenemos Miss concurso internacional que sea de prestancia. Hasta en eso han metido la mano el madurismo y ha pretendido controlar el concurso Miss Venezuela a través de eso. Pero te estoy hablando de una cosa, para muchos puede ser insulsa, pero es una realidad país. O sea, hasta en eso los indicadores del régimen son negativos. No hay nada que mostrar, no tienen nada en absoluto que mostrar. Y entonces, en Fíjate que materia de... interesante el tema que estás tocando, ¿no? Porque no puedo dejar de acotar algo que acabas de decir para complementarlo. Alan, ¿te acuerdas cuando nuestro recordado animador, comediante, artista, Amado Bendayán creó la Casa del Artista? Hermano, eso no quedó absolutamente nada. El teatro Teresa Carreño, totalmente destruido. El Teatro Bellas Artes de la ciudad capital de Caracas, ya está en un 90% que llueve primero afuera que adentro. Es decir, han destruido todo. Y el Miss Venezuela, que fue un ícono del país en todo el mundo, ya eso es una burla total. Sí, o sea, no hay área, mira, no hay área. Yo le he dado vueltas a esto y he pretendido buscarle la comba al palo, como dice. La vuelta al Pero caracol. sí, pero resulta que no hay nada. O sea, no hay nada. O sea, si tú te pones a analizar, no hay ninguna área del país en donde el régimen tenga éxito. Lo único en el tema de la corrupción, lo único en el tema de la Son los violencia. campeones mundiales. Ellos sí son ahí sí son buenos, son eficientes de control, políticas de control de Estado y ese tipo de cosas. Pero en lo positivo, en lo normativo de un país, no han tenido éxito en nada. Pero es que es en nada. Yo no he visto gobierno tan fracasado en la historia de Venezuela como este. Y ojo, a lo mejor es el fracaso más grande en la historia del mundo porque si tú te pones a comparar la cantidad de dinero que manejó esta gente, si tú te pones a comparar la cantidad de recursos que se fueron en corrupción y el endeudamiento público generado para un país de apenas rozando los 30 millones de habitantes, con los 5 que se fueron, con los 7 que se fueron, no hay fracaso más rotundo per cápita que pueda haber un país. Ninguna economía puede mostrarse con indicadores tan negativos como la de Venezuela. Economías en guerra están mejor que Venezuela. Y uno dice, Claro, pues, qué fracaso. Esto es un fracaso de gobierno totalmente. pero fíjate algo, Alan. ¿Cómo está la banca privada en Venezuela? Con una pata en el cogote. ¿Cómo está la banca pública del país? Que no sabe ni siquiera qué hacer.
¿Dónde están las estadísticas del Banco Central? Que eso ya lo has hablado tú miles de veces en el programa. Es decir, no tenemos una relación financiera ni siquiera para darle un corte al tema empresarial, que de paso lo daba también las arcadas del Banco Central de Venezuela. Es decir, que nosotros en el país, en Venezuela, no se sabe absolutamente nada. Claro, ¿y cómo puede un inversionista internacional venir a un país y decir, voy a invertir en Venezuela? Y lo dice. Y llega a ¿No? Si se le Venezuela y acabó la bueno, corriente a los caballitos que lo pasaste y eso no se lo ha olvidado a nadie. claro, pero si tú le dices a un inversionista, vente a invertir en Venezuela, como le dijo Maduro a los brasileños dijeron, oh, está bien, pero cuentiñas, cuentiñas, ¿dónde están? Preguntaron los brasileños, ¿y cuáles son las cuentas? El PIB, las cuentas de la balanza comercial de Venezuela, las cuentas, te estoy hablando de las cuentas macro, ni siquiera estoy hablando de las cuentas micro. Sí, El ingreso per cápita del venezolano no se puede determinar porque no hay estadística y desde hace varios años ahí no hay. estaban. Pero volvemos al principio, al primer tema. No hay liderazgo latinoamericano que sea capaz de soportar el bacalao que representa Maduro en su en el momento de presentación. Es como si tú hicieras el debut de una quinceañera y resulta que la quinceañera es fea, fea pero fea. Entonces es que todo el mundo, en vez de estar concentrado todo el mundo en los 15 años de la chama, lo que está concentrado todo el mundo es, coño, qué fea es esa muchacha. Pero, y eso es lo que le pasa a Maduro en instancias internacionales. Todo el mundo lo ve feo, todo el mundo lo huele mal, pero hay algunos que lo expresan y hay otros que se lo callan. El de Sí, y Uruguay, hay otros que esperan, hay otros, Alan, que esperan y que ya conocemos algunos primeros ministros que les encanta cuando los llaman porque saben que van a reunir una platica para X tonterías en cada isla donde ellos vayan. Alan, ¿y cuál es la posición tuya, a tu juicio muy personal? Porque hay un líder que no lo podemos dejar por fuera, está en Centroamérica, se trata de Nayib Bukele con todas las críticas que le puedan hacer. bueno, lo de Nayib Bukele es otro fenómeno, pero es un fenómeno que hay que evaluar con cuidado. Bukele ha pasado por encima de algunas, digamos, de Leyes algunos universales. conceptos, sí, de algunos conceptos de carácter universal que en tema de violación de derechos humanos pudieran ser considerados como temas graves. Pero Bukele también viene de un país que estaba hastiado de la violencia, hastiado de la corrupción, hastiado de la manipulación y de la convivencia entre el poder político y las bandas delincuenciales. Y viene y ofrece soluciones. Lo de Bukele es soluciones. La gente que quiere en Latinoamérica, la gente, mira, en Latinoamérica no le importa hablar de ideología. Eso es lo que menos le interesa. Lo que le interesa es que le solucionen los problemas. Y, y, Solución, solución. y Bukele le ha solucionado el problema a la gente de su país. Que en otros países sea considerado como un violador de derechos humanos, esa es otra perspectiva. Pero a su gente, y esto es lo que demuestran las encuestas, no puede ser que un presidente que tiene 4 años ya tiene 90% de aceptación. O sea, eso es Sí, señor. impresionante. ¿Quién se aguanta 4 años de muele en la gestión pública? Porque la gestión ¿No? Y la pública, gente dice, bueno, hermano, ya yo puedo salir a la calle a las 3 de la mañana, dormir con todos los billetes del mundo, con las puertas abiertas y ventanas abiertas en Salvador, porque saben que claro, están protegidos. claro, ahí está la clara, que es un liderazgo duro, que es un liderazgo fuerte, que es un liderazgo, digamos, poco convencional, lo es, pero es un No liderazgo que ortodoxo, es un liderazgo que cumple metas. ¿sí? Y qué es lo que quiere, qué es lo que sorprende en América Latina? La cantidad de promesas que hay por parte de los mandatarios y el incumplimiento que hay de las mismas. Bukele prometió algo básico, eliminar la delincuencia y hacer al Salvador seguro, y lo ha cumplido, y la gente le ha respondido. Sí, 90% de sí, señor. aceptación me Y fíjate parece. al punto que está llegando turismo de nuevo al Salvador, Alan. Y hay inversionistas norteamericanos y inversionistas europeos de nuevo en El Salvador después de más de 35 años. Claro, pero es que están todos ahuyentados. Y esto es lo que va a pasar en varios países latinoamericanos, en donde la delincuencia se ha entronizado.
si llega un liderazgo fuerte nuevo a Venezuela y enfrenta dos fenómenos, el de la corrupción y el de las bandas delincuenciales enquistadas en el poder. Si esa persona los enfrenta, va a tener que ser violador de derechos humanos, hermano, porque esta gente se ha enquistado en el poder de tal manera que no acepta otro lenguaje que no sea el del gobierno fuerte, del gobierno autoritario, del gobierno que determine. Cómo vas a sacar tú a la gente del Tren de Aragua de las minas de Guayana? ¿Cómo vas a sacar tú a la gente y del control de violencia social que tienen en el resto del país? ¿Cómo vas a sacar tú a los grupos del ELN y la FARC de territorio venezolano? Tiene que ser con fuerza, hermano. No puede ser con, ay, mire, señores, háganme el favor, ya cambiamos de gobierno en Venezuela, ya sálgase. O sea, No, eso sería absurdo, ¿no? Y aparte de eso, claro. Alan, pero ¿cómo contrarrestar ese problema en Venezuela? Y lo que yo voy a decir, sabes que es cierto. Mira, para el gobierno no es difícil crear las famosas cédulas doble, donde le colocan la huella digital, donde le colocan algunas cosas y sale con un nombre. Este se llamaba José Domínguez, pero hoy se va a llamar Pepito González. Hermano, eso se hizo desde un principio cuando llegaron los cubanos con la famosa cedulación de las maquinitas instantáneas. Bueno, pero es que son cosas, mira, a Venezuela hay que agarrarle y hacerle una reingeniería desde lo más básico hasta lo más complejo. Y esto significa ser fuerte. No, o sea, un gobierno débil en Venezuela se lo comen vivo. Incluso el chavismo Sí, radical se lo come vivo. Y debe ser un gobierno fuerte. Mira, no nos caigamos a mentiras. Tiene que ser un gobierno que persiga hasta el último reducto a la gente que ha causado la destrucción de este país. Ah, pero cierto, eso es la realidad. que se puede llegar a algunos acuerdos con algunos mandos medios, algunas personas más prodemocráticas dentro de la horda chavista, pues sí, se puede llegar a algunos acuerdos, pero los acuerdos son a cambio de que me digas y me responsabilices a fulanito, perencejo y a sutanejo en hechos de violación de derechos humanos, porque el tema de violación de derechos humanos va a ser fundamental. Mire, la gente dice, ah, pero es que no hacen nada los organismos internacionales, que no hacen nada la ONG con las denuncias. Sí hacen mucho porque las denuncias quedan como respaldo. Y eso no se olvida, eso no se borra ni porque le venga No borrador, prescribe. ni porque venga el borrador Lula. Eso Mm, queda. Eso queda. Si tú compras un borrador de esos de Nata, Lula, y pretendes borrar la violación de derechos humanos, eso queda, hermano, eso no se quita. Eso es como cuando uno hacía la tarea con lapicero en el cuaderno de la escuela y pretendía uno borrarla porque se equivocó. No, era preferible perder la hoja. Era Eh, preferible. ¿Y vos cómo que te acordás de eso? Sí, yo me acuerdo, más de una vez me equivoqué trabajando con lapicero y entonces Con le metía a lapicero. uno el borrador ese, el duro, el borrador ese de puntica que era duro y no, lo que hacía uno era dañar la hoja. Sí, Bueno, así señor. le pasa a este gobierno con el tema de los derechos humanos. Eso sí sirve, la denuncia sí sirve, la formalidad sí sirve. Que no se vea el impacto ahora, pues es una cosa, pero en el momento de la verdad, cuando se juzguen a estos criminales, violadores de derechos humanos, se va a saber. Carlos, quiero hablar de otro tema sorprendente. Venezuela es nuestro insólito universo. Maduro llegó de Brasil y dijo, convócame a todos los gobernadores para que hablemos del tema de las lluvias. Y convocaron a todos los gobernadores para hablar del tema de las lluvias en videoconferencia, evidentemente. Él no quiere Sí, correcto. que los gobernadores de oposición pisen Miraflores, pero hicieron una videoconferencia. Y empiezan a hablar que si el tema de las lluvias, él reconoce que las lluvias han causado afectación, especialmente en 8 estados de Venezuela, algunos de ellos con gobernadores de oposición. Ha dicho Maduro que bueno, que él reconoce eso, pero él tiene la solución. Y entonces todos los gobernadores miraron expectantes las pantallas y se pegaron a la pantalla. ¡Wincha, le va!
Maduro va a mandar recursos para las gobernaciones, dijo Maduro en una frase muy célebre, dijo, gobernadores, paran ustedes los recursos. Es decir, que los gobernadores con presupuestos limitados en gobernaciones de oposición en donde le han quitado todos los recursos, todo, porque de milagro le dejan lo de la nómina y eso mochadita, este, Muy mocha. los gobernadores tienen que parir los recursos. O sea, eso es como resuelvan ustedes. O sea, ese no es Claro, y problema mío, fíjate, si resuelvan ustedes. a los gobernadores de oposición y a todo el país le quitaron los doceavos económicos a todos los municipios petroleros, carboníferos y de minerales, ¿con qué van a contrarrestar esto, Alan? Si no tienen un centavo, tal como lo estás indicando, ellos lo que pagan apurado es la nómina. Sí, entonces Maduro los manda a parir. A lo que más de un gobernador mentalmente dijo, Maduro. Pa' ¿no? Pa' Claro, porque hay una expresión muy venezolana que habla con claridad del pensamiento en ese momento. Yo como gobernador hubiese pensado esa cosa, pero bueno, no se puede decir acá. No, yo Sin embargo, también, ya yo te la tenía lista, pero no la podemos decir aquí. va por ahí, por la línea del Mamaduro. Y le Este, habrán recordado a su mamá que no tiene culpa de nada. no, una señora que él oculta. Fíjate que un desliz sobre este tema. Uno habla de su mamá con orgullo, uno habla de su papá con orgullo, uno habla de sus ancestros con orgullo. Lamentablemente algunos han sido más buenos o más malos que otros, pero uno los menciona y los tiene con respeto. Fíjate, ¿alguna vez has escuchado a Maduro hablando de la mamá o del papá? Silencio No, ni de total. los hermanos ni nada. No, Es no, como él que lo no. hicieron al estilo como el monstruo Milton, ¿te acuerdas? Y por pedacitos y bueno. Ahí fallaron en la parte del cerebro, pero bueno, eso no es culpa de los padres, eso es culpa de la naturaleza. Pero bueno, ahí Así están, es. ahí están las cosas, Carlos, los mandó a parir a los gobernadores y los gobernadores dijeron, ¿de dónde, de dónde, de dónde, señor Maduro, si usted nos ha quitado los recursos y nos somete a una sequía de recursos? Maduro les dijo eso, paran, resuelvan ustedes, y agarró un avión y se fue para Turquía a estar en la toma de posesión Sí, mañana de Erdogan. Pero, de pero Erdogan. este es el presidente que nos gastamos, el presidente de facto que nos gastamos en Venezuela. Y con este presidente no vamos ni para un lado. Imagínate el gobernador de Barinas cuando le dijeron eso, mira que tienes tú que buscar los recursos para reparar el puente ese que se está cayendo en la troncal 5. O el gobernador de ¿Tú Zulia, que sabes por cierto, cuánto pesa? No, es que es difícil. Mira, ¿tú sabes cuánto pesa un puente militar de esa envergadura, Alan? Más de 600 toneladas. Y hoy día en Venezuela no existe esa maquinaria. ¿no? Y Maduro le dijo, y si acaso les envío maquinaria, pero por favor, ¿cuál maquinaria? Imagínate. ¿Cuál? Si ya la vendieron, está en la chatarrería. ¿Cuál maquinaria, señor Maduro? ¿Cuál maquinaria? ¿Una de esas chinas que se daña cada 3 kilómetros? No, no sé cuál será, pero lo cierto del caso es que los gobernadores, a mí me hubiese gustado verle la cara a todos los gobernadores cuando Maduro les dijo eso, que paguen los recursos, porque se lo dijo no o sea, fíjate, se lo dijo no directamente a un gobernador de oposición, se lo dijo a Freddy Bernal, que Freddy Sí, Bernal, que Freddy Bernal así muy tímidamente le preguntó, compañero gobernador, compañero presidente, ¿qué hacemos con lo de la lluvia? Tengo a 81 familias en condición de que se le dañó su casa. Bueno, a esas promételes la misión vivienda, pero el que tiene que parir eres tú, Freddy. Y el, y el oye, pero eso debe gobernador ser algo, como dices tú, me meditabundo. gustaría estar al lado de cualquiera de esos gobernadores para decirle hacia el oído, te lo dije, hermano, esa gente le sacaría la madre 300 veces después que cerraron la reunión esa virtual. Claro, y más de uno dijo, pero revisa bien que eso esté apagado, porque no me vaya a pasar que esté abierto y me escuchen lo que voy a decir.
Eso Oye, qué es, desastre. Eso es las locuras del emperador. claro, o sea, eso es como Hitler que decía, mira que vamos ganando la guerra y al otro día se suicidó. Sí, Esas lo son, mismo le está pasando a él, es muy parecido. Y eh, fíjate algo, Alan, que nadie lo ha tocado y esperemos que lo toquemos nosotros muy rápido. Sigue la persecución política y esta vez en los llanos de Venezuela, en el estado Apure, donde se llevaron al dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Franklin González. Y esto está dando más fuerza a los temas de los partidos que tienen la doctrina comunista, Alan. bueno, pero ya va. Es que ahorita viene ha habido una remesón, pero yo creo que ese es un tema que debemos tratarlo con más tiempo y ya se nos acabó el tiempo, Carlos. Pues sí, vamos a meter los pies debajo de la mesa para un buen provecho a esta hora, Alan, a ti, a la audiencia, al equipo de corresponsales, y estaremos muy pendientes de las noticias del día de hoy. Será hasta las 5 de la tarde. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El 78% de los industriales privados del país aseguran que la economía empeoró durante el primer trimestre al respecto al mismo periodo del año 2022, según los resultados de la encuesta elaborada por la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, cuyos resultados fueron presentados hoy. De acuerdo con la encuesta, que respondió a una muestra conformada por 150 empresas, 17 por ciento de los empresarios dijeron que la situación se mantuvo igual y solamente el 5% dijo que mejoró. En cuanto a las perspectivas sobre la situación del sector, 74% de los consultados consideró que empeoró y en relación al desenvolvimiento de la propia empresa, 55% dijo que lo mismo en comparación con el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, 56% de los encuestados expresaron optimismo hacia el futuro al prever que la situación de la economía pueda mejorar dentro de 12 meses, mientras que el 30% espera que sea igual y 14% peor. Según la Confederación, la operatividad del sector industrial se redujo 8,7 puntos hasta 31,2% en los primeros 3 meses del año, respecto al último trimestre del 2022, cuando las empresas manufactureras trabajaron al 39,9% de su capacidad instalada. Es decir, las cosas que están pasando en la economía venezolana no van muy bien, según lo analizan los propios empresarios. Y en otro orden de ideas también económico, Trinidad y Tobago ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos modificar los términos de una licencia que autoriza el desarrollo conjunto de un campo de gas en alta mar con Venezuela, de acuerdo con el ministro de Energía de esa nación. En enero, Estados Unidos emitió una autorización de 2 años para Trinidad y un grupo de empresas que incluía a la petrolera PDVSA y la anglo-holandesa Shell para reactivar un proyecto inactivo que podría ayudar a Trinidad a impulsar el procesamiento y las exportaciones de gas a sus vecinos. Sin embargo, la autorización norteamericana para el proyecto cerca de la frontera marítima entre las dos naciones prohíbe cualquier pago en efectivo al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y a sus empresas estatales. Es por ello que el primer ministro de Trinidad, Kay Rowley, y el ministro de Energía, Stuart Young, hablaron recientemente con el coordinador presidencial de Estados Unidos para la Seguridad Energética Internacional, Amos Hochstein, y el personal de la vicepresidenta Kamala Harris para plantear una serie de cambios. Todavía, afirman, tiene que hacerse algunos cambios para poder viabilizar este proyecto y lo estamos buscando. Pero eso siempre es parte de las negociaciones energéticas complicadas y sofisticadas, dijo el ministro Reuters, aunque se negó a dar mayores detalles sobre el tema. Para Felipe González, es primer ministro de España, hay sectores interesados en blanquear la imagen del régimen de facto, blanquear la imagen de Maduro y olvidarse de que Maduro es un dictador violador de derechos humanos. Veamos. Que algunos de los que han sufrido están dispuestos a pactar que no continúe la vía de la justicia para llegar al Tribunal Penal Internacional. ¿A cambio de qué? De nada. De nada.
de blanquear a Maduro y perpetuarlo en el poder a partir de 2024. Pero ahora con una pátina de que ha ido a elecciones democráticas. ¿Qué elecciones democráticas? No hay censo, ni puede haberlo. Hay millones de desplazados que no tienen derecho a votar, que no les van a dar la mínima oportunidad de votar. De esquilmar el voto más resistencial, expulsándolos del país, en un país que le han robado la oportunidad de comer. Si los escándalos de corrupción han llegado hasta las bolsas de alimentos, que para no emplear una terminología que solo entendemos algunos de los que estamos en eso, robar el alimento a la gente más empobrecida, más miserable, hacer negocios con eso, no han dejado títeres con cabeza, todo. Y siguen robando, y siguen torturando, y siguen encarcelando, y siguen reprimiendo. En medio de este cántico de medio alabanza de que hay que recuperar la comunicación y no sé cuánto. No estoy en contra de la comunicación. Estoy en contra de la falta de coherencia. Estoy en contra de que se blanquee lo que no es posible blanquear, porque Maduro no dejará de ser un responsable de crímenes de lesa humanidad, hagan lo que hagan los demás. Por tanto, gracias, Tamara. Gracias por el informe. Gracias por tu compromiso y déjenme que termine recordando, es un buen homenaje a Václav Havel. Y Václav Havel era escritor de teatro y director de teatro. Y la represión más dura iba respecto de esta gente. Nada había más miedo en el régimen comunista de la antigua Checoslovaquia que alguien que hiciera teatro de vanguardia con libertad, aunque fuera en un local con poca gente como aquí, pero eran suficientes para inquietar a un régimen, aunque hubiera millones callados. Por tanto, conmigo puedes contar, pues yo no me voy a callar. Gracias. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El gobierno de Ecuador otorgó amnistía migratoria a los venezolanos y a sus familias que no hayan registrado el ingreso al país y se encuentren en situación irregular. Esto lo informó el ministro de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana. La Cancillería, en un comunicado, indicó que el presidente de este país, Guillermo Lasso, suscribió el decreto 753 que otorga una amnistía migratoria a los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que no registraron su ingreso al territorio ecuatoriano. También dicen que el beneficio se extiende a venezolanos que no registraron su entrada a Ecuador por puntos de control migratorios oficiales y que hayan efectuado el registro de permanencia migratoria, afirmó la Cancillería. Recordó que el proceso de regularización es una herramienta para la inclusión social y económica de los ciudadanos venezolanos a las comunidades de acogida en Ecuador, pero también manifestó que el decreto emitido de manera excepcional reconocerá como la fecha de registro de ingreso a Ecuador la que los ciudadanos y sus grupos familiares hayan fijado en el registro de permanencia migratoria ante el Ministerio de Relaciones Interiores. Los ciudadanos venezolanos con ingreso irregular, afirman, y su grupo familiar accederán al proceso de regularización y podrán solicitar una visa de residencia temporal de sección. Agregó la fuente, mencionó que para obtener este tipo de visado, los migrantes deben haber realizado el proceso de registro de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior conforme al cronograma emitido por esa cartera de Estado. Así que, bueno, está la situación que se presenta en el país en relación a este tema, a Ecuador, que facilita el término migratorio a los venezolanos. Bueno, y fuentes de medios de comunicación están indicando, están informando la salida de Armando Benedetti de la representación diplomática de Venezuela, de Colombia en Venezuela. Y Armando Benedetti, un hombre muy polémico, ha pasado prácticamente, y hay que decirlo así, sin pena y sin gloria, por esta responsabilidad diplomática que se le había sido asignada por parte del gobierno de Petro. Un escándalo interno, errores y
acciones cometidas por el propio funcionario han hecho y han facilitado al presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, tomar esta decisión. Venezuela había sido el objetivo más claro de esta gestión de Armando Benedetti, el tema comercial, el tema de relaciones y vinculaciones comerciales, pero por lo menos esta semana el representante diplomático fue a Estados Unidos sin pedir permiso a la Cancillería. Y esto también genera una impresión de que era un agente libre, una persona que jugaba a favor de sus necesidades e intereses, y esto pues no era propicio para el gobierno colombiano. Vamos a escuchar ahora el reporte de Michelle Carrillo desde la costa atlántica colombiana, desde Barranquilla, trayéndonos información para Siempre Venezuela. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Mieruzcategui y nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio, transmitido desde Colombia para Venezuela, Aruba, Estados Unidos, Chile y Latinoamérica. Reporta para ustedes el periodista Michelle Carrillo de La Voz desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia. Y estos son los titulares del día de hoy. Este gobierno no tolera las intercepciones ilegales, manifiesta el ministro de Defensa. Las chuzadas han retornado a Colombia. Fiscal sobre el caso de Laura Sarabia. Es oficial, Sebastián Viera se va del Junior. Banderazo para la APP del Canal del Dique, confirma del acta de inicio. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reportó este jueves tras un consejo de seguridad en Florencia, Caquetá, que le ordenó al director de la Policía General, William Salamanca, establecer quién dio la orden de las supuestas chuzadas a Marbelis Mesa, ex niñera de la jefe de gabinete Laura Sarabia y quien era investigada por el presunto robo de $7.000 de la casa de la funcionaria. Este gobierno no tolerará las intercepciones ilegales. Tiene que descubrirse quién dio la orden, advirtió el jefe de la cartera de seguridad. Explotó la caja de Pandora en el seno del gobierno de Gustavo Petro, el escándalo que rodea a Laura Sarabia, jefe del gabinete, por el supuesto abuso de poder en contra de Marbelis Mesa, su ex niñera y principal sospechosa del robo de un maletín con $7.000. Tomó ayer un camino mucho más escabroso e ilegal, del polígrafo a las chuzadas, de ser niñera a ayudante del Clan del Golfo. Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, reveló durante una rueda de prensa que el teléfono de Mesa fue interceptado de manera ilegal por el Dijín, luego de que el número 2 del Ejecutivo radicara la denuncia por el hurto. Al día siguiente se asigna un número de noticia criminal que le corresponde a la unidad de hurtos de Bogotá. Esta fiscal inició entonces el estudio del caso. Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la policía del Dijín produjo rápidamente ese mismo día 2 abonados telefónicos de la señora Marbelis Mendoza y de la señora Fabiola, la persona que iba por días a la casa e interceptan de manera ilegal, relató Barbosa. Ya es un hecho. No es rumor, no es especulación. Sebastián Viera se marcha del Junior después de 12 años, luego de que el club anunciara oficialmente su salida a través de un comunicado. El uruguayo de 40 años publicó un largo mensaje de despedida a través de sus redes sociales. Llegué a Barranquilla sin imaginarme que duraría tanto en una ciudad y un país que me hizo sentir como en casa y que ahora se convirtió en mi hogar. Di al Junior lo mejor de mí por más de 12 años. Alegrías, altibajos, momentos difíciles, pero siempre con toda la profesionalidad, disciplina y lealtad. Defendí el arco rojiblanco, expresó el guardameta. El Canal del Dique cuenta desde este jueves con un doliente. En la ciudad de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Ecosistema del Dique, filial de la empresa Sacri, firmaron acta de inicio de la APP del Canal del Dique. Durante el evento, autoridades, comunidades destacaron que esta es una apuesta de infraestructura multinodal, con escenarios para la adaptación al cambio climático que beneficiará
a 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre. Con este banderazo en la hidrovía se desarrollarán las primeras intervenciones correspondientes a dragado y obra de mitigación en las orillas que hace parte de la unidad funcional 0. Y con esta nota llegamos al final de la transmisión por el día de hoy. Transmitió para ustedes el periodista Michel Carrillo de La Hoz desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Son muchas las informaciones negativas sobre Venezuela, sobre la situación de Venezuela, pero hay que comentar lo positivo, y una de las cosas positivas que nos llena de orgullo como venezolanos es el premio que la física venezolana Ana María Font, egresada de la Universidad Central de Venezuela, recibió al ser distinguida como mujer, el premio Mujer en la Ciencia en su edición 2023, impulsado por la Fundación L'Oréal y la UNESCO, gracias a sus aportes para la sociedad a través de las investigaciones que lleva a cabo. Font, quien recibe este premio junto a otras 4 científicas de renombre, fue elegida como ganadora en América Latina y el Caribe debido a sus contribuciones a la física teórica de partículas, en especial al estudio de la teoría de cuerdas. De acuerdo al portal de la UNESCO, la investigación de la profesora Font ha profundizado en las implicaciones de la teoría para la estructura de la materia y la gravedad cuántica, que también es relevante para la descripción de los agujeros negros y los primeros instantes tras el Big Bang. Junto a la profesora venezolana, hay otras 4 científicas que recibirán el premio La Mujer y la Ciencia, impulsado por la Fundación L'Oréal, el próximo 15 de junio en una ceremonia que se va a celebrar en París, ocasión que servirá también para festejar por el 25 aniversario de la asociación. Me encanta comentar estas noticias, me encanta ver cómo los venezolanos destacan en el exterior. En este caso, la física venezolana Ana María Font, egresada de la Universidad Central de Venezuela, por un trabajo que es relevante en la investigación científica mundial, como lo es la teoría de las cuerdas y el tema de la gravedad cuántica. De verdad que es impresionante este avance. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hace pocos minutos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado en un acto de ascensos militares que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, es retirado del cargo debido al escándalo interno que surgió en Colombia por una investigación que se está realizando en la presidencia de la República. Armando Benedetti sale del gobierno, sale también otro funcionario, pero Petro aseguró que mientras se investiga, se retira para poder ampliar la investigación y dado el poder que implican estos cargos, no se puede tener de confianza de que no se van a alterar los procesos de investigación en el caso del embajador Benedetti. Benedetti tuvo una situación de verdad un poco, ¿cómo la calificaríamos? Un poco irregular ha sido la gestión de Benedetti. Llegó peleando con la oposición venezolana, llegó menospreciando la oposición en Venezuela, llegó con marcado interés en el negocio de monómeros, llegó incumpliendo algunas normativas internas de la Cancillería colombiana, parecía un agente libre jugando con su propio juego, pero ya esto se puso fin durante el día de hoy. Con este anuncio del presidente Petro se retira Benedetti. Vamos a esperar a ver a quién nombran como embajador de Colombia en Venezuela. Esperamos que sea una persona un poco más de criterio y sensatez a la hora de declarar a los medios de comunicación y sobre todo que entienda la realidad de Venezuela como país. Seguimos aquí con Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, cosas increíbles, ustedes no lo van a creer, pero un total de 81.618 venezolanos cruzaron la selva del Darién entre Colombia y Panamá, nada más entre enero y mayo de este año. En 5 meses, 81.000 venezolanos. Esto lo informaron las autoridades panameñas en un documento que tuvo acceso la agencia de noticias EFE. La cifra es la mayor
de los que hicieron la peligrosa travesía, es decir, casi la mitad, 49,13% de las personas que tomaron esta ruta con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, pese a las restricciones para quienes desean entrar a esa nación desde México, fueron venezolanos. El informe del Ministerio de Seguridad de Panamá señala que en mayo cruzaron la selva al menos 38.435 personas, una cifra levemente menor a las 40.000 del pasado mes de abril. En los primeros 5 meses del año, en el Darién, se ubicaron 166.122 migrantes, casi 5 veces más que la cifra que se detectó el año pasado para el mismo mes. También, además de los migrantes venezolanos, que, repito, conforman la mayoría de los que atravesaron la selva y prácticamente la mitad de los que atravesaron la selva, los nacionales de Haití y Ecuador han sido los países con más migrantes en este peligroso paso. También por continentes ha habido migrantes procedentes de Asia, África y algunos europeos. Y la situación, según el proyecto de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional de Migraciones, actualizado al 30 de mayo, detectan que 19 personas en movilidad han desaparecido en la selva del Darién este año, mientras que en el 2000 fueron 1.137. Es decir, hay menos desapariciones, pero sin embargo sigue siendo un fenómeno bastante notable en la ruta del Darién. ¿Por qué los venezolanos siguen atravesando el Darién a pesar de las circunstancias? ¿No será porque hay un gobierno que les permita progreso, desarrollo, tranquilidad, estabilidad? No, es todo lo contrario. Vamos a escuchar a Beatriz Galindo, nuestra corresponsal en los Estados Unidos, con su reporte de todas las semanas. Muy buenos días para ustedes, Alan, Carlos y por supuesto para toda la audiencia de Siempre Venezuela. Vamos a hablarles de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos justamente luego de que se aprobara la ley SB 1718 de Ron DeSantis. Planearon para este jueves que se hiciera un día sin migrantes. Sí, los trabajadores amenazaron con paralizar el estado de la Florida. Así que este jueves que acaba de pasar, la comunidad inmigrante en Florida dijo que no saldría a trabajar, tampoco enviaría a sus hijos a las escuelas y evitarían hacer compras como parte del rechazo a la ley SB 1718 que entrará en vigor el 1 de julio. A un mes de que entre en vigor esta ley, firmada hace un par de semanas por el gobernador Ron DeSantis, la comunidad inmigrante de Florida hizo un llamado a empresarios, empleados e incluso camioneros para unirse a la marcha pacífica que lleva por nombre Un Día Sin Inmigrantes, que estaba programada para este jueves. Telemundo ha reportado esta marcha que tenía como fin golpear a la economía de Florida, así como hacerle saber a DeSantis que los inmigrantes juegan un papel importantísimo en su estado. El poder inmigrante es la unificación de las razas. Latinos unidos, gran marcha pacífica, un día sin migrantes. Digamos no a la ley inmigrante SB 1718. Estas son las consignas que tienen en contra de esta ley que acaba de firmar el gobernador Ron DeSantis. Esta ley, señores, afectará a toda nuestra comunidad. Así que ellos están invitando a tomar acciones contundentes para mostrarle al gobernador que Florida no funciona sin migrantes. En entrevistas con uno de los participantes, de los que están liderando este proceso, William de la Cruz, él es dueño de Eagle Nursery Homestead y dijo que este jueves sus campos de viveros y agrícolas en Florida iban a lucir vacíos porque sus empleados, en su mayoría inmigrantes, marcharán en contra de la ley SB 1718. Así que bueno, estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo con esta ley
porque si bien Florida es donde entrará en vigor la ley SB 1718, en diferentes estados del país también habrá manifestaciones, se esperaba que habría manifestaciones pacíficas como rechazo a la ley antiinmigrante del aspirante a la Casa Blanca en 2024, Ron DeSantis, por el Partido Republicano. Ya sabemos, pues también se ha postulado para la carrera presidencial de 2024. Activistas proinmigrantes han trabajado muy duro para que la comunidad esté enterada del impacto que tendrá en sus vidas la polémica ley. Y antes de irnos, quiero pasar rapidito para contarles lo que está sucediendo, lo que sucedió, mejor dicho, en el Vaticano. Y es que un hombre irrumpió desnudo en el Vaticano para manifestar su rechazo a la invasión de Rusia en Ucrania. Los guardias del cuerpo de gendarmería de la Santa Sede detuvieron al manifestante, lo obligaron a vestirse y lo llevaron a otra dependencia para interrogarlo. Un hombre logró saltar hasta el altar principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y desnudarse completamente para mostrar unas pinturas en su cuerpo contra la invasión rusa a Ucrania. Salven a los niños de Ucrania, mostraba uno de los mensajes escritos en su cuerpo. El acto, que sucedió a última hora de la tarde antes de que el templo cerrara sus puertas, fue difundido en redes sociales y recogido por el diario local Il Messaggero, que informó que el manifestante resultó detenido e interrogado, como ya les había dicho. El hombre accedió a la basílica como el resto de los turistas y cruzó la nave central hasta llegar al baldaquino diseñado por Gian Lorenzo Bernini, donde burló el cordón de seguridad y saltó hasta el altar para después desnudarse y mostrar en su espalda el mensaje: salven a los niños en Ucrania. Quería comentarles rápidamente lo que sucedió en Ecuador, y es que asesinaron a tiros al fiscal Leonardo Palacios al salir de una audiencia. Los sicarios lo acribillaron en la localidad de Durán, cercana a Guayaquil, donde investigaba un homicidio. El hecho se produjo poco después de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibiera amenazas de muerte. Un fiscal de Ecuador fue asesinado por pistoleros en una de las ciudades más violentas del país, en la misma jornada en que la titular de la Fiscalía General del Estado recibió amenazas de muerte. Esto lo informó el ente investigador. El agente fiscal Leonardo Palacios falleció tras un ataque perpetrado el día jueves en su contra en la localidad de Durán, cercana a Guayaquil, como ya les había dicho. Bueno, esta es toda la información que tenemos de momento para ustedes. Espero que pasen un feliz fin de semana. Bueno, fue Beatriz Galindo con su reporte desde los Estados Unidos, nuestra corresponsal en Estados Unidos. Bajo la consigna "No al exterminio", grupo de trabajadores y jubilados del sector educativo de Venezuela protestaron en la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU, para exigir un salario y una pensión digna. Vamos a ver este trabajo preparado por La Voz de los Estados Unidos de América. Nosotros somos gente de bien, somos pacíficos. Lo que queremos es que venga un funcionario a darnos respuesta. Nosotros trabajamos y merecemos remuneraciones dignas.
Bueno, después de esta protesta, ellos tomaron la sede de la OFSU, exigiendo la eliminación, entre otras cosas, del instructivo ONAP. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Con las muy buenas tardes para todos los que ya están con nosotros en Siempre Deportes, Siempre Venezuela, en cualquier rinconcito del mundo, siempre sintonizados cada viernes con nuestra sesión deportiva. Hoy es viernes 2 de junio del 2023, día 153 del año, y solo nos restan 212 días para decir chao al 2023. La Iglesia Católica hoy trae al santo de turno, San Eugenio. Exactamente. Igualmente, la celebración del día, hoy, Día Internacional de la Trabajadora Sexual, y la frase célebre es totalmente para aplicarla, ponerla en práctica hoy, en el fin de semana y para toda la vida. Abro comillas, nunca pierdas la esperanza de hacer lo que te apasiona y pronto tendrás la oportunidad de hacer realidad todos tus sueños. Cerramos comillas. Saludo cordial para todo nuestro equipo de trabajo, encabezado por nuestro equipo de producción, por don Camilo. Cordial saludo para la ingeniera Lizzy, para mi jefe de jefes, don Alan Peralta, para todo nuestro grupo de periodístico, al igual que para nuestros oyentes en la radio y para todos nuestros seguidores a través de Hoy por Hoy, las redes sociales en diferentes partes del mundo. Arrancamos con el tema de la información deportiva y siempre arrancamos por el protagonismo de los venezolanos dentro o fuera de nuestro territorio, y arrancamos con el béisbol y hablando de las grandes ligas. Miguel Cabrera sigue dando de qué hablar. Hablamos de Miguel Cabrera, que sigue perfeccionando su camino rumbo al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, pese a estar en su última temporada como pelotero activo, pero sigue marcando pauta en los libros de la historia del béisbol estadounidense, ya en 120 años escribiendo capítulos de historia, con su gran acción en el compromiso ante los Rangers de Texas en Comerica Park, registrando 3 inatrapables y una carrera anotada. Logró superar al famoso Ken Griffey Jr. en cuanto a bases totales conseguidas en todos los tiempos. Por otra parte, también se acerca a otra leyenda de las mayores. Con su doble en la parte baja de la quinta entrada, Cabrera ahora se encuentra a solo un extra base de empatar a otra de las leyendas de los Tigres de Detroit, del famoso T-Cop, en el puesto 15 en la lista de extra bases de todos los tiempos. El Tigre Mayor, como siempre conocemos, al famoso Miguel Cabrera, está acumulando en el 2023 18 hits, 4 dobles, 7 carreras impulsadas, 4 anotadas, 10 boletos negociados y 21 ponches recibidos en 92 turnos al bate, dejando su averaje y su promedio en .196. Sigue en su despedida y en su última temporada marcando pautas dentro de la historia de los Tigres de Detroit, pero también marcando historia ya en los 120 años que se ha realizado las Grandes Ligas. Continuamos con el tema del béisbol, pero hablamos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A nivel local, Héctor Arias tomó posesión esta semana como presidente del Magallanes, del Navegantes. La nave del Magallanes recibe la guía de un nuevo capitán. Se trata de Héctor Arias, que tomó posesión esta semana como el timonel presidencial del Navegantes de Magallanes, a manos de su antecesor Maximiliano Brenger, con una amplia carrera en el Magallanes desde 1999. Arias es un magallanero que ha atravesado diversas etapas dentro del plano organizacional de la fundación. El licenciado de la Universidad de Carabobo tiene un amplio recorrido en la franquicia, que lo llena de credenciales y de credibilidad para tomar un cargo en una de las organizaciones deportivas más emblemáticas e importantes del país, en un periodo presidencial que irá hasta el próximo año del 2025. Bienvenido al nuevo presidente de Navegantes de Magallanes, el doctor Héctor Arias. Pasamos ahora al tema del baloncesto, porque sigue ya moviéndose el tema con el conteo regresivo en la Superliga, camino a lo que serán los famosos cuartos de final. La temporada 2023 de la Superliga Profesional de Baloncesto está en su ronda de postemporada, a disputarse
actualmente, o cuando se están disputando actualmente los partidos de octavos de final, ya en el remate buscando lo que será la fiesta de la siguiente instancia, cuando serán los famosos cuartos de final. Así que en la conferencia oriental como en la occidental, las cosas están realmente interesantes, faltando cada vez menos para conocer el próximo campeón de la versión de la Superliga en esta vigencia del 2023. Hablamos de clasificados, conferencia occidental, listos ya para cuartos de final, Guaros de Lara, Trotamundos de Carabobo, Brillantes del Zulia, y están pendientes en una clasificación o ya definida o pendiente entre el conjunto de Broncos de Caracas y Centauros de Portuguesa. En la conferencia oriental, listo, presente, han dicho desde hace ratico, Gladiadores de Anzoátegui, Cocodrilos de Caracas, su equipo de Doralas en el tema del baloncesto, y Guayqueríes de Margarita, y se ha clasificado también en el último compromiso Piratas de La Guaira, es decir, prácticamente estamos con las llaves definidas para el tema de cuartos de final. Qué bien por uno de los baloncestos que tiene hoy por hoy a nivel de la selección de Venezuela, la selección de las alturas, que se prepara también de cara a lo que será la cita orbital después del segundo semestre del 2023. Ahora hablamos de fútbol, porque la Sub-23 entrenó por primera vez en Girona. La Vinotinto Sub-23, categoría Sub-23, cuenta los días para su debut en el Festival Maurice Ravelo del 2023, antes llamado el Torneo de Toulon de las Esperanzas, o las Esperanzas en Toulon, allí en territorio francés. Los criollos aterrizaron en Girona, en España, para preparar su juego ante Costa Rica, donde el timonel va con la conducción en la parte técnica del profesor Ricardo Baliño. Venezuela llegará al país galo, es decir, arribará a Francia con las expectativas altas, luego de una buena participación en la edición del 2022, donde fueron parte del podio, ocupando la segunda posición del torneo Maurice Ravelo del 2022. Ahora los entrenados por Baliño buscarán sacarse lo que fue esa espina de no conseguir el título y regresar en esta versión del 2023 ya identificados como los grandes campeones. Este es un torneo característico porque tiene quizás como su principal aliado convertir a jugadores promesas en algo ya con el pasar de los meses en realidades para el fútbol internacional. Hablamos también de los deportes de playa, porque Daniela Rivera cuenta los días para lo que será su presencia en territorio colombiano. Haber participado en la primera edición de los Juegos Suramericanos de Playa fue un privilegio para Daniela Rivera, la deportista dedicada al tema de los deportes de playa. Ahora la venezolana buscará sumar preseas para lo que será su cuarta actuación en la cita deportiva. La velerista quiere conquistar en el podio en la categoría TICA 6. Igualmente, donde estará estrenándose en esta categoría. En años anteriores compitió en la modalidad del Larser Radial y en Surfis, la cual le dejó varias medallas, entre otras el saldo de una presea dorada, una de plata y 2 de bronce. El evento que se iniciará este 14 de junio y celebrará allí en territorio del departamento del Magdalena, en su capital Santa Marta, Colombia 2023. Una más de deporte, y hablamos de Paralímpicos, aquí con toda la información deportiva dentro de lo que es el tema, porque están definidos los abanderados a los famosos Panamericanos. La delegación venezolana paralímpica estuvo presente el miércoles anterior en la sede del Instituto Nacional del Deporte, el IN, en la ciudad de Caracas, para celebrar la correspondiente y oficial entrega del tricolor a Bárbara Ávila y a Francisco Villegas como los representantes de esta delegación que va a participar en los famosos Panamericanos. Ambos jóvenes son los abanderados para la quinta edición de estos Juegos Panamericanos Juveniles Bogotá 2023, la cita que inicia hoy en la parte ya de competencia en territorio de la capital de Colombia. Se espera o se estima la presencia de más de 130 deportistas que estarán de a poco llegando a territorio colombiano para realizar una destacada actuación. Las justas estarán compuestas por 12 disciplinas y se espera al menos 25 países, 25 naciones compitiendo en estos Juegos Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. No es más, don Alan, compañeros y todos nuestros oyentes y todos nuestros seguidores. Nos vemos más adelantico con esto llamado Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Hoy es viernes, el cuerpo, la mente y el bolsillo saben, pero con responsabilidad. Gratitud, saludos y gracias para todos. Siempre Deportes, Siempre Venezuela.
Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, fue el reporte de deportes del Toto Mora, todos los viernes aquí en Siempre Venezuela, porque para nosotros también el deporte venezolano es importante que lo reseñemos y lo mostremos. Vean ustedes esta noticia, me pareció muy interesante. Albergues del sur de México registran aumento de hombres venezolanos que emigran solos con sus hijos. Los albergues de la frontera sur de México reportan un incremento del 10% en el número de hombres que emigran solos con sus hijos, lo que muestra que las madres se adelantaron y ahora forman familia que van camino hacia los Estados Unidos. Decenas de hombres con niños han llegado en las últimas semanas a Tapachula, en el límite con Guatemala, para huir de la pobreza, la crisis política y con la intención de atravesar México hacia los Estados Unidos, a pesar de las nuevas restricciones que ha implementado ese país. Lorenza Reyes, directora del albergue Todos por Ellos, destacó que otro de los factores es que las esposas ahora se adelantan y los hombres migran con los pequeños para alcanzarlas. Es un aumento del 10% que vengan hombres con niños. Me admiro. Usual es que la mamá venga sola con el niño, pero hombres no. Ahora sí están viniendo, especialmente de países como Venezuela y Guatemala, señaló. Humberto Rubio, migrante de Guatemala de unos 35 años, es uno de los cientos de hombres que ha llegado a Tapachula con los hijos. Rubio ha hecho la travesía con dos niños, uno de 8 y otro de 9 años de edad. Puedo llegar a Estados Unidos a un restaurante ganando en dólares, pudiendo subir un poco más y ofrecer un futuro mejor a mis hijos. Afirma que si no fuera Estados Unidos, México tiene muchos estados donde tienen buenos restaurantes, Monterrey, Guadalajara, Tijuana. Para mí no es opción regresar, ya que México abre las puertas para establecerse y trabajar. Sin embargo, en el albergue Todo por Ellos ha ofrecido ayuda para cuidar a los menores de edad mientras el tutor labora y mientras hace trámites para documentos de regularización. Así ha sido el caso de Luis Reyes Núñez, quien aseguró que este refugio hay personas de Perú, Cuba, Venezuela, Guatemala y México. La directora de Todos por Ellos estableció que su albergue está rebasado y la migración irregular no se ha detenido, como presumen las autoridades tras el fin del título 42. Las solicitudes de refugio han crecido en un 70% en México, lo que refleja la situación. Entonces vemos, por un lado, que en el tapón del Darién se ha incrementado el número de migrantes que ha atravesado el tapón del Darién. Más de la mitad, prácticamente la mitad de los migrantes son venezolanos. Y ahora se presenta un incremento en el número de venezolanos, hombres con hijos, lo que refleja también la misma circunstancia. Es decir, viene un disparo estadístico de la migración venezolana hacia México. Vamos a escuchar este reporte preparado por Fundaredes. La organización detectó precarias condiciones en las cuales se encuentra el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes. Veamos. El Observatorio de Ambiente Proyecto EPA de Fundaredes visitó la Universidad de los Andes, núcleo Táchira, donde pudo constatar las diferentes vulneraciones a los derechos fundamentales a los que son sometidos todas las personas que hacen vida en esta casa de estudios, como docentes, personal administrativo, obrero y estudiantes. En este caso pudimos constatar cómo la ruptura de una llave de paso ha ocasionado diferentes filtraciones en las aulas de clase, así como colapsado las tuberías de los baños, por los cuales han tenido que clausurarlos. La casa de estudios además cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, la cual ha sido cerrada debido a que no cuentan con los recursos necesarios para hacer uso de ella. La falta de atención y solución por parte del Estado trae como consecuencias la proliferación de enfermedades respiratorias, dermatológicas y endémicas. Asimismo, se evidenció cómo la falta de mantenimiento a la vegetación de esta casa de estudios ha ocasionado diferentes daños como las cúpulas y los canales de los edificios del A y del B. Los diferentes docentes y personal que hace vida en esta casa de estudios han llevado diferentes oficios como Alcaldía de San Cristóbal, Gobernación del Estado Táchira, entre otros entes, exigiendo y solicitando vengan y hagan la poda correspondiente a estos árboles. Sin embargo, hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuesta, lo que vulnera el derecho a un ambiente sano.
El Observatorio de Ambiente hace un llamado al Estado venezolano para que se aboque y garantice los derechos ambientales de todos los venezolanos y de los estudiantes de la Casa de Estudios de la Universidad de los Andes, como lo indica el artículo 127 de la Constitución, donde habla que se debe garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es por eso que exigimos y visibilizamos la problemática ambiental en que se encuentra la Universidad de los Andes. Binacional. Con este reporte finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre, con un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que nos permiten salir en señal abierta y también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Nos despedimos hasta una nueva edición, recuerden, a las 4 de la tarde, de 4 a 6 por estos mismos canales. Que tengan muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.